Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a trabajar las componentes rectangulares de un vector, ¿verdad? Primero vamos a suponer que tenemos un vector que vamos a llamar B. Recuerde que se simbolizan con letras mayúsculas y una flechita encima, ¿verdad? Y ese vector B forma un ángulo θ con el semieje positivo de las X. Entonces vamos a hablar de esas componentes. ¿Qué son las componentes rectangulares? ¿Por qué se llaman rectangulares? Entonces resulta que todo vector que está sobre un plano cartesiano va a tener dos proyecciones, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí sobre el eje de las X y miramos la proyección sobre el eje de la Y. Entonces ahí tenemos dos proyecciones. Vamos a mirar aquí, que aquí me queda una proyección. Vamos a pasarla aquí así con rojito. Y le vamos a decir que este es el vector en el eje de las X. Esta es la proyección del vector B. Y vamos a hacerlo acá, también en el eje de la Y. Y este se va a llamar vector Y. ¿Verdad? Vector X y vector Y. Esas son sus dos componentes. Entonces eso es lo que en el día de hoy vamos a empezar a mirar. Cómo calcular esas componentes. Pero si usted mira, esta componente vertical que está aquí es exactamente la misma que está acá. Y esta figura que aparece aquí, vamos a sombrearla un poquito o a resaltarla. Esta figura que aparece aquí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde este que está aquí, que es BX, sería nuestro cateto adyacente para este ángulo. Esta línea punteada, que es esta misma sombra que está aquí, que sería, o sea que este sería BY, ¿verdad? Y esta diagonal principal, este sería el cateto opuesto, y esta diagonal que está aquí, que es el vector, sería la hipotenusa. Entonces, vamos a recurrir para poder buscar las componentes rectangulares de un vector, necesitamos las que se conocen como razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, trigonométricas. Estas razones trigonométricas son tres. ¿Cuáles son? Entonces vamos a mirar qué son las principales, claro está. Sería la función seno, la razón coseno y la razón tangente. Tenemos esas tres razones trigonométricas. La razón seno está definida como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente la definimos como cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que seno y coseno relacionan los catetos con la hipotenusa y tangente relaciona los dos catetos. Entonces vamos a llevarnos esta figura, vamos a hacerla aquí, ¿verdad? Para simular este triángulo rectángulo que se nos forma. Entonces, por aquí tendríamos a BX, ¿verdad? Por aquí hacia arriba tendríamos a BY. Y esta diagonal principal, vamos a cambiarla de color, esta diagonal principal sería el vector B. Entonces, si este ángulo que está aquí es θ, ¿verdad? Entonces ya nosotros conocemos nuestras componentes. Entonces, esta BX va a ser la componente vertical, esta BY va a ser la componente horizontal. Entonces vamos a aplicarle estas razones trigonométricas, ¿verdad? Que usted en una asignatura que se llama trigonometría las estará profundizando. Vamos a aplicarle estas tres razones trigonométricas, se las vamos a aplicar a ese triángulo, porque las razones trigonométricas son exclusivas de los triángulos rectángulos. Entonces comencemos por la función seno, ¿verdad? Entonces nosotros aquí decimos que seno de θ es cateto opuesto, pero ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está en todo el frente, en este caso sería BY, sobre la hipotenusa, pero ¿quién es la hipotenusa? Esta diagonal roja, o sea, el vector B. Y de aquí obtengo, ¿verdad? Yo lo que necesito de aquí es la componente vertical, o sea que la componente en Y del vector siempre va a ser
el valor del vector, este que está dividiendo pasa a multiplicar, valor del vector multiplicado por seno de teta. Y esta va a ser mi componente vertical. Entonces vamos a llamarla aquí componente vertical. Este es lo que nosotros vamos a usar. Ahora vamos a hallar la horizontal. La horizontal, este es el cateto adyacente, por lo tanto necesito la función coseno, ¿verdad? Entonces me diría que coseno de teta es igual a bx sobre el vector b. Cateto opuesto sobre hipotenusa, la misma explicación. Por lo tanto, mi componente horizontal sería, bx sería el vector b multiplicado por la función coseno de teta. Y esta sería la componente horizontal. ¿Listo? La componente horizontal. Sería, estas dos son las dos componentes de un vector. Entonces nos devolvemos acá, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, componente horizontal, usted dice que es el valor del vector b por coseno de teta. Y la componente vertical es el vector b por seno de teta. Ya usted este procedimiento no tiene que volverlo a hacer, ¿verdad? Este procedimiento solamente es para indicarle cuáles eran las componentes. La razón trigonométrica tangente la vamos a utilizar más adelante. La que a nosotros nos interesa ahora mismo para nuestro ejercicio de componentes rectangulares de un vector son estas dos. ¿Listo? Estas dos son las razones trigonométricas que usted se tiene que aprender. Si vamos a necesitamos una calculadora, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted en la calculadora va a identificar en este teclado que está aquí arriba, va a identificar las razones trigonométricas que son estas: seno, coseno y tangente. Por el momento vamos a utilizar esta seno y esta coseno. En la calculadora le aparece sin, ¿verdad? Porque está en inglés. Cos de coseno y tan de tangente. Estas son las tres que vamos a utilizar para las componentes rectangulares. Pero primero que todo vamos a utilizar seno y coseno, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarle, ya quitando esta calculadora de aquí, vamos a enseñarle cómo encontrar las componentes rectangulares de un vector dependiendo en qué cuadrante se ubique un vector. Porque vamos a eso. ¿Qué es eso de cuadrante? Resulta que usted sabe que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, dependiendo de dónde esté el vector, esas componentes pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, veamos esa parte. Muy bien, vamos a calcular las componentes rectangulares de este vector. Tenemos un vector A que mide 5 centímetros y tiene 30 grados con respecto al eje de las X. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es dibujar las dos componentes, ¿verdad? Esto no es necesario, pero sí ayuda. Entonces, usted traza aquí, siempre rectecitas, y aquí. Entonces, por aquí en el horizontal, por aquí, hasta ese punto, está AX. ¿Por qué AX? Porque el vector se llama A. Y hacia aquí, este pedacito de aquí, vamos a resaltarlo aquí con este rojo, este pedacito de aquí, hasta ahí se llama AY. Vamos a mirar cuánto miden esos dos pedazos. Este pedazo de aquí abajo, estamos repintándolo aquí con rojo, este pedacito de aquí para que se note, y este pedacito de aquí. ¿Cuánto miden esos dos? Listo, entonces recordamos las componentes. La componente en X es con coseno y la componente en Y es con seno. Entonces usted dice, listo, componente horizontal, que es AX, sería el vector A multiplicado por coseno de 30 grados. Listo, entonces usted dice, esto es 5 centímetros por coseno de 30 grados. Tomas tu calculadora, mira aquí, pero se aprecie. Entonces usted dice 5, y ahí se refleja, multiplicado por coseno de 30, y cierra paréntesis, ¿verdad? Presionas igual y eso le da 4.33. Ese 4.33 es el que tú vas a escribir, ¿verdad? Entonces
Quitamos aquí y esto me daría que la componente horizontal es de 4,33 centímetros. Ya tengo cuánto mide este pedacito de aquí hasta aquí. Ahora vamos a ver cuánto mide de aquí hasta aquí, que es la sombra o la proyección del vector en el eje de la Y. Entonces usted dice AY, componente vertical. A, vector A multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces serían 5 centímetros por seno de 30. Entonces nos damos cuenta que sería, vas de nuevo a tu calculadora y colocas 5 multiplicado por seno, míralo aquí, seno de 30. Cierras el paréntesis, igual. ¿Cuánto da? 2.5. Entonces, usted tiene aquí que esto es 2,5 centímetros. Y esta es la forma de cómo se calculan las componentes rectangulares de un vector. Aclaremos algo. Este vector está en el primer cuadrante, ¿verdad? Como está en el primer cuadrante, hacia la derecha es positivo, como va para la derecha, y como este va hacia arriba, también es positivo. ¿Correcto? Quiere decir que las dos componentes cuando están en el primer cuadrante, ambas son positivas. Entonces vamos a ir anotando eso, ¿verdad? Primer cuadrante. Entonces en el primer cuadrante X, o sea la componente horizontal, es positiva, ¿verdad? Y la componente vertical también es positiva. ¿Correcto? Entonces, hagamos ahora un ejemplo donde el vector está en el segundo cuadrante. Miremos. Muy bien. Vamos a hallar las componentes ahora rectangulares de este vector, ¿verdad? Pero que está en el segundo cuadrante. Entonces aquí hay varios detalles. Primero, el ángulo está unido al eje de la Y, ¿verdad? Y habíamos dicho que el ángulo siempre está medido con el eje positivo de las positivo o negativo de las X, pero siempre con el eje de las X. Entonces resulta que lo primero que usted tiene que mirar es que si el ángulo está pegado al eje de la Y, usted tiene que descubrir cuánto mide este ángulo que está aquí. Vamos a colorearlo aquí con rojito un poquito. Ese es el ángulo que yo tengo que conseguir. Entonces, todo este cuadrante mide 90 grados. Y si ya este pedazo que está marcado mide 35, ¿cuánto mide este? Usted resta 90, a 90 le quita 35, ¿y cuánto le da? Ahí obtiene un ángulo de 55 grados, ¿verdad? Entonces, nuestro ángulo a trabajar en el vector es 55 grados. Miren, se lo cambio aquí de color. Recuerda, el ángulo nunca va pegado al eje de la Y. Siempre tienes que pegarlo con el eje de las X. Entonces, si te doy este ángulo pegado a Y, usted tiene que buscar cuál es el que está pegado al eje de las X. Y listo, entonces ahí tenemos dos componentes. Tenemos una componente horizontal y tenemos una componente vertical. Siempre sería bueno que las dibujaras. Entonces, aquí, esta que está aquí, este pedacito sería, vamos a llamarlo BX. Y hacia acá arriba, todo este tramo de aquí, todo este tramo vamos a llamarlo BY. Siempre es el nombre del vector acompañado del eje, el nombre del vector acompañado del eje. Entonces, si comparamos este ejercicio con el anterior que tenemos aquí mismo, el AX va para la derecha y el AY va hacia arriba, positivos y positivos. Pero en este caso, el BY sigue yendo hacia arriba, por lo tanto hacia arriba es positivo, ¿verdad? Pero el BX va hacia la izquierda y hacia la izquierda está el eje de las X, pero el eje de las X, ¿qué? Negativo. Lo que quiere decir que esa componente horizontal de este vector va a ser negativa. Eso es lo primero que usted tiene que mirar. Dependiendo del cuadrante, si la componente es positiva o la componente es negativa. Entonces, si nos vamos al ejercicio anterior, si está en el primer cuadrante, ambas son positivas. Pero si estamos en el segundo cuadrante, la Y es positiva, pero la X es negativa. Entonces, vamos a calcularla. Entonces, comenzamos con BX.
Usted puede comenzar con BX o con BY, como usted quiera. Pero BX ya dijimos en el dibujo, ya hemos dicho que BX es negativa, ¿verdad? Como BX es negativa, usted enseguida le coloca el signo menos. Menos. Vector B, 10 centímetros. 10 centímetros por, recuerde que X trabaja con coseno, entonces coseno, ¿de qué ángulo? Entonces pendientes a eso, ya no vas a tomar 35, tienes que tomar el que está pegado con X, que es 55. 55 grados. Entonces mi componente horizontal será igual. ¿Cuánto es menos 10 por coseno de 55? Tomas tu calculadora, ¿verdad? Aquí está el menos 10, y lo multiplicas por el coseno, que es este, de 55. ¿Verdad? Presionas igual, ¿y qué obtenemos? Menos 5.73. Entonces, aquí sería menos 5,73 centímetros. Esa es la distancia hacia la izquierda. El menos no es que la distancia sea negativa, sino que el menos indica que va hacia la izquierda. Ahora trabajemos con la vertical. Entonces BY sería lo mismo, pero aquí es positivo. 10 centímetros multiplicado por el seno de 55 grados. ¿Verdad? Recuerden, no vas a coger ahora 35 porque es con Y. No, el ángulo siempre es con X, el que está pegado al eje X. Por lo tanto, siempre va a ser, en este caso, 55. Entonces hacemos lo mismo en la calculadora y colocamos 10 por seno de 55. Y en ese caso obtenemos 8,19. 8,19 centímetros. En esta ocasión ya no muestro la calculadora porque ya usted debe saber cómo se hace. Entonces, listo, mira aquí está mi resultado. Horizontal y vertical. Siempre es el mismo procedimiento de las dos componentes para el vector. En resumen, ¿qué pasa en el segundo cuadrante? Segundo cuadrante. Vamos a colocarlo así. Segundo cuadrante. La componente del vector en X, vamos a llamarlo V, ¿verdad? Siempre va a ser negativo. Y el vector en Y siempre va a ser positivo. Esta es nuestra conclusión, ¿verdad? Vamos a subirlo un poquito aquí para que lo note. Aquí está. Entonces, que no se le olvide esta conclusión, por favor. Recuerde que esto lo debe tener en cuenta cuando vas a hacer el procedimiento, ¿verdad? Esto para segundo periodo y esta para primer periodo. Muy bien, entonces ahora trabajemos un ejemplo donde esté en el tercer cuadrante. Muy bien, entonces si miramos tenemos un vector que vamos a llamar C, que está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces lo primero que debemos es verificar si el ángulo está con el eje X o con el eje Y. Vemos que el ángulo de 50 grados está pegado al eje X, no hay problema. Ese es el ángulo que debo usar. Recuerde que lo cambias si el ángulo está pegado al eje de la Y, pero en este no hay problema. Trazamos las componentes, miren, rectecita por aquí y rectecita por acá. Quiere decir que esta sería la componente y esta sería la otra. Esta sería CY y esta sería CX. Entonces claramente vemos que va una hacia abajo y una hacia la izquierda. Recordamos que hacia la izquierda el eje de las X es negativo. Y recordamos que hacia abajo el eje de la Y también es negativo. Lo que quiere decir que, primera conclusión, si el vector está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Tercer cuadrante, las dos componentes son negativas, tanto X como Y. Vamos a calcularlas. Entonces, inmediatamente hacemos igual. Componente en X sería igual, ¿verdad? La componente horizontal ya dijimos que es negativa, por lo tanto te arranca con negativo. ¿Cuánto mide el vector? 6 centímetros. 6 centímetros.
y lo multiplica por el coseno de 50 grados. Coseno de 50 grados. Tomas tu calculadora y obtienes que, entonces sería menos 6 multiplicado por, aquí obviamente tiene su calculadora, esta es la mía, usted tiene la suya, ¿verdad? Multiplicado por coseno de 50, usted va a obtener este valor, menos 3,85. Entonces este es menos 3,85 centímetros. Fíjense que vamos a aclararle algo. Su pantalla de la calculadora, aquí está, se llena de datos, ¿verdad? De resultados. Vamos a tomar 2 después de ese puntico de decimal. Ya tenemos la horizontal que me dio negativo. Vamos ahora con la vertical, CY. Pero CY me voy al dibujo, va hacia abajo, yo sé que es negativo, debo empezar por negativo. 6 centímetros, pero ahora con seno de 50. Por lo tanto, la componente horizontal, vertical es menos 6 multiplicado por seno de 50, obtenemos que menos 4,59 centímetros. Y esta sería la componente vertical. Conclusión: si el vector aparece en el tercer cuadrante, ¿verdad? Vector en el tercer cuadrante, su componente horizontal es negativa y su componente vertical también son negativas. Entonces ambas son negativas para los dos ejes. Y finalicemos entonces estas componentes con uno en el cuarto cuadrante. Bueno, calculemos entonces ahora las componentes para este vector que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro dibujito, ¿verdad? Aquí está, vamos a cambiarlo aquí el colorcito y trazamos aquí. Listo, tenemos las dos componentes. Entonces por aquí vamos a dibujar un poquito más gruesa para que se note, más gruesa que el eje. Por aquí está una y por aquí está la otra. Vemos claramente aquí que dx va hacia la derecha y dy va hacia abajo. Entonces recordemos entonces que hacia abajo el eje de las y es negativo y hacia la derecha el eje de las x es positivo. Entonces positivo. Ya de antemano vamos a saber que la horizontal va a ser positiva y la vertical va a ser negativa. Entonces vamos a calcularla. Entonces decimos componente en x sería igual. Como es positiva no hay problema. ¿Cuánto mide el vector? 4 centímetros. 4 centímetros multiplicado por coseno de. Bueno, devolvámonos un poco. Vamos al ángulo. ¿Sí tendríamos que tomar 65? Cierto que no. 65 está pegado al eje de la y a nosotros nos sirve que esté pegado al eje de las x. Este rojito que vamos a dibujar aquí, este es el que nos interesa, ¿verdad? Entonces ese rojito que está ahí. Entonces si este vale 65, ¿cuánto vale el ángulo rojito? Recuerde que todo el cuadrante, ¿cuánto mide? 90. Si a 90 le quito 65, me quedarían ¿cuánto? 25, ¿verdad? 25 grados. Y ese es el ángulo que yo voy a trabajar aquí. Entonces sería coseno de 25 grados. Por lo tanto, la componente horizontal serían 4 multiplicado por coseno de 25. Obtenemos que es 3,62. Esta es mi componente horizontal. Vamos a la vertical. Componente vertical. Pero la componente vertical me voy al dibujo. Va hacia abajo. Como va hacia abajo es negativa. Entonces sería menos
4 centímetros, que es lo que mide el vector, multiplicado por seno del ángulo. ¿Cuál es el seno? Recuerde que es el ángulo que encontramos, 25, porque el que nos dio el dibujo es 65 y está pegado al eje de la Y, no nos sirve. Entonces sería seno de 25 grados. Por lo tanto, mi componente vertical me va a dar menos 4 multiplicado por seno de 25, utilizando tu calculadora, te va a dar menos 1,69 centímetros. ¿Ya vio? Positiva para X, negativa para Y. Conclusión. En el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante sucede que la componente en X siempre va a ser positiva. Y la componente en Y siempre va a ser negativa. Estas conclusiones siempre van a ser importantes en lo que viene, porque lo que viene es que vamos a sumar vectores utilizando este método de las componentes. Entonces queda claro. Repasemos un poco, ¿verdad? Entonces miremos aquí, hagamos un pequeño recorderis, ¿verdad? Un pequeño recorderis. Entonces, en el primer cuadrante, la componente en X positiva, la componente en Y también positiva. Nos fuimos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la horizontal cambia a negativa. La vertical sigue siendo positiva. Eso en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, la horizontal es negativa. La vertical también es negativa. Y nos vamos al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la horizontal es positiva, pero la vertical es negativa. Este es el resumen de los signos de las componentes en cada cuadrante y es de muchísima importancia en lo que se va a trabajar la suma de los vectores. ¿Listo? Esto es lo que quería explicarles de las componentes rectangulares de un vector.